Tras la aprobación del retiro de fondos previsionales, ¿cuáles serán los pasos del gobierno para hablar del tema? Nos acompaña Víctor Manuel Avilés, abogado constitucionalista, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Víctor Manuel, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lo acabamos de revisar, Víctor Manuel, la decisión de los senadores de Chile Vamos de no acudir al TC. Para explicarle un poquito a la gente que nos ve en la casa, aquí entramos en una zona que ya para quienes seguimos más de cerca el tema político, quienes nos siguen habitualmente a través del canal de noticias, es una zona más árida, más difícil de entender. ¿Qué significa la decisión que acaban de tomar los parlamentarios de no recurrir al TC? ¿Por qué podían recurrir al TC en esta instancia con la magnitud de la votación que tuvimos hoy día? Bueno, lo primero que hay que decir es que hoy día ha ocurrido que se ha modificado la Constitución por un acuerdo mayoritario. Esto demuestra que cuando existen acuerdos es posible modificar la Constitución. En segundo lugar, se ha podido establecer un beneficio en favor de la clase media y de los sectores más necesitados, haciendo uso de los fondos de las propias personas que están en manos de la AFP, y por lo tanto esto reafirma lo que siempre ha sido, que los fondos son efectivamente fondos de los cotizantes. Y si se puede echar mano ahora es precisamente porque están ahí a disposición de los cotizantes en situaciones de necesidad. En tercer lugar, creo que esta ley y este procedimiento, este beneficio del retiro del 10% de los fondos de la AFP, va a tener que ordenarse en el contexto de todas las ayudas que está entregando también el gobierno, de manera tal de que las mismas personas se pregunten y se informen sobre la conveniencia de ir haciendo uso de uno y otro mecanismo. El mecanismo de retiro de los fondos de la AFP es un mecanismo particularmente doloroso, en el sentido que es la misma gente, en definitiva, la que se va a tener que ocupar sus propios fondos para ayudarse a ella misma, y en consecuencia lo aconsejable es que haga uso de estos fondos como última alternativa cuando ya haya recibido las bonificaciones, subsidios y eventuales créditos blandos del gobierno, porque están esas ayudas, teniendo presente además que en el Senado se modificó el plazo para poder acogerse a este beneficio y se extendió un año. Sí. Y la verdad que como no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia, es muy probable y lo más lógico es hacer las cosas ordenadamente y con toda la calma que requiera una persona que está tomando precauciones para algo que no sabe cuándo termina. Ahora, ese es lo que ocurrió en la ley. Cuando se presentó este proyecto de ley, Andrés, se presentó como una reforma constitucional. ¿Y por qué se presentó como una reforma constitucional? Porque los parlamentarios que querían promover esta iniciativa no podían hacerlo como una modificación legal, porque existe la institución de la iniciativa exclusiva del presidente de la República en lo relativo a gasto público, a ingresos públicos y también en materias previsionales. Y como esta ley no era patrocinada por el gobierno, porque el gobierno estaba con otras ayudas que son previas, como los subsidios y los créditos blandos, que son muy importantes, los parlamentarios decidieron, por cierto, presentarlo como una reforma constitucional. Y automáticamente la materia pasó a tener que requerir 2/3 o 3/5 de los senadores y diputados en ejercicio. Ahí se produjo una primera y segunda discusión constitucional. La primera discusión era, ¿es lícito o no es lícito lo que están haciendo los parlamentarios? Ellos saben que la Constitución les impide presentar este proyecto de ley como un proyecto de ley, y por lo tanto ocupan una institución que es la modificación constitucional, que está prevista para otra cosa, para meter en ese canal la discusión de esta materia que es propiamente legislativa. Es lo que algunos han llamado, ¿no es cierto?, un fraude a la Constitución. O sea, se ocupa formalmente una institución que es la modificación de la Constitución, pero para un fin distinto, que es hacer una modificación a una ley. Eso es una discusión. Y vino paralelamente una segunda discusión que tiene que ver con cuál era el quórum necesario para aprobar esta modificación constitucional. En general, las modificaciones constitucionales en Chile tienen 2/3 o 3/5, dependiendo de los senadores y diputados en ejercicio, dependiendo de la importancia de la materia. Las materias más importantes, por ejemplo, derechos y libertades de las personas, requieren 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio, y materias menos importantes como Ministerio Público o Contraloría, por ejemplo, requieren 3/5. Y ahí se planteó la discusión, ¿no es cierto?, y finalmente estaba la posibilidad de que si se aprobaba en el Congreso con menos de 2/3, un grupo de parlamentarios presentara ante el Tribunal Constitucional un requerimiento diciendo que esta ley no ha sido aprobada, esta modificación constitucional no ha sido aprobada con el quórum requerido, que sería de 2/3. Pero en la práctica, como en la Cámara de Diputados y en el Senado se aprobó con más de 2/3, sí, en realidad ese argumento desaparece y por lo tanto esa opción en los hechos ya no existe. Entonces no es raro que los senadores digan que no van al Tribunal Constitucional. ¿Hubiera sido un saludo a la bandera, Víctor Manuel, derechamente?
¿Recurrir Con respecto para a ese cosas futuras argumento, quizás? sí, así es. El otro argumento que di primero todavía existe, ¿no es cierto? Ya. Que ahí hay algo interesante, porque creo que es muy importante que la gente entienda cuál es la razón de ser de esa institución de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Lo primero que quiere resguardar a esa institución es la democracia. La gente debe aprobar, cuando vota por un presidente, un programa de gobierno y debe saber que el gasto público lo hizo bien o mal el gobierno en el gasto público y votar o no por esa misma coalición de gobierno en la elección siguiente, dependiendo si se administró bien o mal el país. Cuando todos los parlamentarios de todos los sectores pueden presentar el proyecto de ley que involucre en gasto público, esa responsabilidad ya no se puede ejercer sobre el presidente de la República porque ya no se puede saber quién fue en definitiva el que logró esta mala administración de los recursos. Por lo tanto, se debilita a la ciudadanía en su opción democrática. Eso es un argumento. Hay un segundo argumento que tiene que ver con la necesidad de que la misma billetera fiscal se maneje con criterios descentralizados. Nosotros sabemos que el Estado atiende miles de necesidades que ni siquiera conocemos, de personas que ni siquiera vamos a llegar a conocer. Sin embargo, son necesidades que hay que atenderlas. Cuando se empieza a tomar decisiones sobre el uso de un mismo presupuesto, de una misma billetera fiscal, en base a distintos parlamentarios, lo más probable es que de alguna manera se estén afectando gastos públicos que ni siquiera conocemos y eso, ¿no es cierto?, en definitiva termina afectando también a las personas. Tiene que haber una visión centralizada que permita ordenar una determinada cantidad de recursos, porque los recursos no son ilimitados, y asignarlos a todas las necesidades. Esto desordena eso y puede generar problemas que se va a traducir que potencialmente puedan no haber recursos para asignar, para hacerse cargo de otras Víctor necesidades. Manuel. Y sí. Sí, si nos vamos un poco a la discusión de lo que tiene que ver con lo que puede hacer el presidente de la República. Ahora, de acuerdo a la información que ha emanado de las Express, él tiene 5 días para presentar algún tipo de requerimiento ante el TC, 30 días para un veto. Para explicarle, insistimos, y ha sido súper claro en los conceptos que nos ha explicado, en lo relativo al presidente de la República. ¿De aquí en más? ¿Qué es lo que viene? ¿Por qué podría recurrir al TC el presidente? ¿Por qué podría vetar el presidente este proyecto? ¿Y qué es lo que requiere en el Congreso, en el caso del veto, para que tenga la suerte que él busca? Perfecto. Hay dos alternativas que tienen quienes están en contra de este proyecto para enfrentar el tema de la constitucionalidad. Uno es ir al Tribunal Constitucional. ¿Quiénes deben presentar la acción? La puede presentar cualquiera de las dos cámaras o una cuarta parte de ellas, o el presidente de la República. Y ese es el plazo que tú dices, que son los próximos 5 días desde el momento que salga el oficio desde la Cámara, en este caso la Cámara de Diputados, hacia el presidente de la República, que le dice usted debe proceder a promulgar y publicar. 5 días. Dentro de esos 5 días, el presidente, cualquiera de las cámaras o un cuarto de ellos puede ir al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo que va a tener que decidir en ese caso es si la norma es o no constitucional. Dado que el argumento del quórum ya no existe, el argumento que quedan es el del fraude a la Constitución, que lo estaba explicando recién. Y si se acogiera ese argumento, en definitiva, la conclusión sería que no se pudo tramitar nunca este proyecto, es decir, este proyecto quedaría íntegro sin efecto. Esa es una alternativa. Una segunda alternativa es la del veto. El presidente de la República tiene que promulgar y publicar las leyes, pero el presidente de la República no es un buzón. No es un buzón porque tiene otras consideraciones dentro del orden estatal que lo pueden llevar a vetar un proyecto. También puede haber cambiado las circunstancias desde el momento que se aprobó hasta el momento que se promulga y que haga exigible que el presidente de la República haga un veto. Y el presidente de la República, cuando hace un veto, ¿no es cierto?, le manda de vuelta al Congreso, y a veces existe también el veto aditivo, es decir, no solamente manda de vuelta el proyecto al Congreso, sino que también manda de vuelta el proyecto al Congreso con algunos cambios. Eso también es una posibilidad teórica. Y lo que tiene que hacer el Congreso son básicamente insistir con su proyecto, y para lo cual, si logra más de 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio, el presidente de la República no le queda otro camino que promulgar y publicar el proyecto tal como ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado. Como en la votación que ha tenido lugar estos días ya se logró más de 2/3 en ambas cámaras, es poco probable, ¿no es cierto?, o es muy difícil que el presidente de la República logre imponer a través del veto una solución distinta, porque lo más probable es que los parlamentarios vuelvan a aprobar o rechazar el veto, en definitiva, con los mismos 2/3, a menos que haya una muy buena idea aditiva. Y ahí viene la alternativa, pero es una alternativa de difícil pronóstico. Tendría que haber algún elemento que hiciese que personas que ya votaron de una determinada manera finalmente votaran de otra. Si se rechaza el veto del presidente de la República, es decir, si cada una de las cámaras insiste con 2/3 partes de los senadores y diputados en ejercicio, el presidente de la República debe promulgar. Y eso es todo lo que hay por delante
Andrés. Sí, es un tema que ya si entramos en la arena política, Víctor Manuel, le queda poca cintura quizás al presidente, sobre todo, de acuerdo, lo hemos visto, el nivel de la votación que vimos hoy día en la Cámara de Diputados, lo que vimos hace un par de jornadas en el Senado, va quedando poco espacio y también un poco el ánimo en la ciudadanía que ya siente un poco, y esto te insisto, entrando ya en la materia política, que siente que el 10% ya está. Sí, yo creo, Andrés, que el presidente tiene mucha cintura todavía. Tiene, ya. Pero es una cintura, es que tú lo dijiste, es una cintura de tipo política. Ya. El presidente de la República, desde el momento que se modificó el sistema de gobierno en Chile, el sistema de elección de parlamentarios, se fue un sistema proporcional y se mantuvo un sistema de gobierno presidencial, de alguna forma cambió la forma que se gobierna Chile. Y hoy día el Congreso le ha dicho al presidente de la República, esta ley la queremos, y se hizo vía reforma constitucional. Y lo que tiene que hacer el presidente de la República hoy día es integrar este proyecto, la AFP, con todo el otro conjunto de ideas que está entregando el gobierno de subsidios y créditos. De manera tal, nuevamente, de decirle a la ciudadanía, le sugerimos, ciudadanos, primero intente los subsidios, después tome los créditos del Estado y finalmente eche mano a sus ahorros que tiene para las pensiones, porque eso es de un alto costo para usted mismo en el futuro, porque hay que recordar a la ciudadanía que una de las cosas que no se aprobó en este proyecto es un fondo que iba a reponer estos fondos de pensiones. En consecuencia, la gente que eche mano a esos fondos está por ahora quedando con menos posibilidades de una pensión digna a futuro, que ya sabemos que además las pensiones son muy malas. Entonces, yo creo que el presidente de la República debiese de alguna manera tomar nota de esta aprobación e integrarlo en el conjunto de ayudas que se están manejando del Estado para la gente que lo necesita. Víctor Manuel Avilés, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas, bien didáctico, sobre un tema que es árido, que es difícil, que la ciudadanía obviamente está bien interesada, muy interesada quizás como nunca, en la tramitación de un proyecto de ley y los pasos que quedan. Tú decías, le queda cintura al presidente, pero vamos a ver qué sucede en las próximas jornadas. Víctor Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, que estés muy bien. Muchas gracias a todos.